Sintonízanos en radiolaRR.com. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Todo el equipo de producción de este programa está listos y listas para llevarles la información y el análisis que nos ayuden a entender mejor la realidad en la que vivimos. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de esta radio y de las radios que retransmiten este espacio durante la semana. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César Villalona, que siempre se encuentra con nosotros para hablar de esos temas que otros medios de comunicación no quieren abordar. César, bienvenido. Edgar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Siempre estamos listas y listos, César, todo el staff de Vamos al grano y, como lo dije hace un momento, las radios comunitarias que se encargan de retransmitir este espacio. Gobierno arrecia persecución política y logra acuerdo con el FMI. Es el tema que hoy vamos a desarrollar con César, pero antes le vamos a dar paso a la primera sección del programa, la cual es una introducción al tema que vamos a tratar. Escuchemos entonces la cápsula antes de ir al grano. Antes de ir al grano. En los primeros 2 meses de este 2025, el gobierno ha incrementado la persecución contra personas críticas de las políticas gubernamentales y contra personas defensoras de derechos humanos. Esas acciones se realizan en el marco del régimen de excepción, que de excepción no tienen nada, pues en este mes de marzo la población cumple 3 años de vivir bajo la restricción de 3 garantías fundamentales. Por otro lado, recientemente se dio a conocer que el gobierno salvadoreño ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un préstamo de $1.400 millones. ¿Qué hechos de persecución política se han dado en los 2 primeros meses de este 2025? ¿A qué responde la decisión del gobierno de incrementar la persecución contra personas críticas y contra defensoras y defensores de derechos humanos? ¿En qué consiste el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y cuáles serán las consecuencias para la población? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bien, este año ha iniciado con varios hechos que dejan entrever un incremento en la persecución política del gobierno. ¿Podemos hacer un recuento de esos hechos, César, y también conocer un poco a qué responde esa acción del gobierno? Sí, bueno, este año arrancó con el intento del gobierno de abrirle otro juicio a los líderes de Santa Marta que fueron capturados bajo una acusación de haber asesinado a una señora, etcétera, algo que nunca se probó. Y esos 5 líderes de esa comunidad, que pertenecen a una institución que ha estado trabajando en contra de la minería, luchando por la defensa de los intereses comunitarios, fueron declarados inocentes en un juzgado. Es decir que después de un apresamiento de más de un año, finalmente fueron liberados. No se le pudo comprobar cometimiento de delito, entonces el fallo fue a favor de ellos. Pero resulta que la fiscalía apeló el fallo, entonces han intentado hacerle un nuevo juicio. Este es el primer elemento, así arranca el año. Creo que fue esto a finales de enero, a principios de febrero, este caso, de intentar condenar a estas 5 personas. No llegaron a la audiencia, ellos dijeron: nosotros no somos culpables de nada, ya fuimos liberados, y la audiencia se ha prorrogado para otra fecha. Pero ahí hay una presión sobre ese grupo social, justamente en un contexto donde el gobierno está levantando el tema de la minería. Intenta apresar a 5 dirigentes sociales que han luchado contra la minería durante muchísimos años. Luego vino la captura de 2 líderes comunitarios, una líder de la comunidad La Floresta. Ellos estaban en un proceso de medición de terreno porque llevaban un proceso judicial.
y querían legalizar sus propiedades. Vamos a aclarar este tema. Ahí hay muchas personas en esa comunidad que ocupan un terreno desde hace muchos años, 20, 25 años. No tienen las escrituras de propiedad, pero ese terreno no estaba en propiedad de nadie. Entonces fue ocupado. Tú tienes una familia que tiene 25 años viviendo ahí y luego aparece un supuesto dueño. Y ese dueño reclama que le devuelvan las propiedades. Y ellos comienzan un proceso para legalizar porque tienen, imagínate, 25 años, ya tienen derechos sobre esas tierras. Y tienen inversiones ahí, tienen sus casitas. Entonces hay un intento de desalojo. Y la policía captura a 2 líderes que fueron elegidos por la comunidad. Y los acusa de usurpar el terreno. Cuando el que quiere usurpar el terreno es un empresario cuyo nombre ha comenzado a salir ahora, parece que de apellido Jerónimo, o nombre Jerónimo, que dice que esas tierras son de él, pero no lo ha probado. Entonces viene la captura. Capturan a esa persona cuando no está dirimido en el órgano judicial de a quién le pertenece la propiedad. Porque si tú ocupas un terreno y yo llego y digo que yo soy el dueño, pero tú tienes 25 años ahí, eso tiene que ser resuelto en el órgano judicial y después que se resuelve, si se resuelve a favor mía, entonces tú me devuelves la propiedad y si se resuelve a favor tuya, yo andaba intentando quitarte la tierra y no eran mías. Pero no hay ningún fallo y lo que hacen es capturar a la gente en medio de una demanda. Pero ahí no termina, sino que luego viene la captura ya más reciente de otras 23 personas de esa comunidad, son 25, y los acusan de actividades ilícitas, de estar vendiendo terreno ilegalmente, es decir, están presentándolo como si fueran delincuentes. Y atacaron también a una institución que ha estado defendiendo a esas personas, que se llama Unidex. Allanaron la casa de la mamá de una compañera que está al frente de esa lucha. Ella es abogada, que ha estado está en el exterior denunciando las violaciones de derechos humanos aquí, con una gran participación en Europa, en España, dando muchas declaraciones, reuniéndose con congresistas, etcétera. Le ha dolido al gobierno. Entonces intentan acallar a Unidec, intentan acallar a la comunidad. Y el que quiere el terreno, lo que quiere es construir una casa de lujo, debe ser un millonario. Esa información más o menos ha estado circulando. Lo otro es la captura de Eugenio Chicas, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y fue diputado hace muchos años del FMLN. A él le abrieron un proceso judicial, supuestamente, porque no podía demostrar una cantidad de dinero que obtuvo cuando era funcionario público. Y lo condenaron a devolver 200,000 y pico de dólares en un juicio falso, donde no le aceptaron como ingreso los 50,000 dólares que Bukele le pagó, porque Bukele difamó a Eugenio Chicas en el año 2018. Le hizo una acusación falsa y cuando llegaron al juzgado, Bukele no era presidente, pactaron. Bukele dijo, sí, te difamé, te devuelvo 50,000 dólares. Aceptó que era un difamador de Eugenio, porque le devolvió el dinero y no quiso ir al juicio. Y Eugenio entonces le dijo, bueno, esto es para pagarle a los abogados, etc. Quedó claro que mentiste sobre mí. Y ahí terminó. Entonces esos son ingresos legales de Eugenio Chicas y no lo quisieron aceptar como parte de sus ingresos cuando era funcionario público. En ese momento él todavía estaba, creo que estaba en el Tribunal Electoral. Bien, entonces esa captura también es parte de la represión que estamos viendo. Ahora le levantan otro caso. Ya se sabe que la Fiscalía tiene capacidad de inventar casos para perseguir. Bueno, entonces hemos arrancado con una violencia estatal fuerte. Los líderes de Santa Marta, Eugenio Chicas, las personas de la comunidad de que estábamos señalando, Unidex, y también han continuado la captura en el marco del régimen de excepción. Siguen capturando gente inocente, acusada de pertenecer a grupos criminales. Volviendo al tema de Unidec, es bien delicado porque en la actualidad no tenemos instituciones que velen por los derechos humanos de las y los salvadoreños ante las cosas que están pasando. Se crea esta organización Unidec que de alguna manera ha servido de mucho apoyo para las familias
que tienen capturados de manera ilegal y arbitraria, y ahora atacan a esta organización. Entonces decimos, y entonces ¿a quién vamos a acudir ahora, verdad? Cuando UNIDEC era como el único respaldo que teníamos, o que tenemos, mejor dicho, actualmente, para tratar de defender los pocos derechos que nos quedan en este país. Sí, hay otras organizaciones que hacen algo, pero UNIDEC tenía un trabajo, o tiene un trabajo, ahí sigue, muy destacado, con mucha presencia pública y mucha defensa de casos como ese, de violaciones a los derechos de la gente, persecución política. Y los abogados, las abogadas, que son personas con su título, con sus condiciones legales para ejercer la defensa de personas a las que le están violando sus derechos, han hecho una labor tremenda. Ahora, aquí hay otros espacios, por ejemplo, a mí me llamó la atención, me parece muy bueno que el IDUCA se haya pronunciado a favor también de UNIDEC, Socorro Jurídico. Hay otras organizaciones, pero UNIDEC ha sido fundamental, sobre todo en los últimos años. Entonces, es una forma de acallar a las organizaciones y a las personas que están defendiendo a la gente a la que desde el Estado le están violentando sus derechos. Porque estamos hablando de una represión del Estado sobre la población, de la que no dice nada la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que debería defender a la gente de las violaciones que sufren desde las instancias del Estado. Claro. Hablemos ahora de las reacciones que se han dado a esas acciones del gobierno. ¿Qué implicaciones puede tener también esto? Bueno, ha habido mucha solidaridad. Hubo una rueda de prensa que dio el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, porque UNIDEC pertenece a esa organización que integra más de 30 organizaciones populares. El bloque es como una especie de frente de masa, donde se denunció este hecho, se condenó ese hecho y se le dijo al gobierno que bueno, se va a continuar en la lucha por la defensa de los derechos de la gente. Se va a continuar en la lucha en favor de las personas que están siendo no solo agredidas, sino afectadas por muchísimas razones, ¿verdad? Porque el tema de la violencia del Estado sobre la población no se limita a capturas, incluye la difamación, incluye todas las medidas económicas que están afectando a la gente, la violación, por ejemplo, del salario mínimo, que ya se violó el Código Laboral. Eso es violencia contra la población trabajadora, porque debió ser aumentado o revisado en septiembre. También ha habido otras reacciones buenas. Te comentaba lo del IDUCA, que me parece muy bueno su comunicado de defensa de UNIDEC, y donde exige también la liberación de las personas capturadas en el caso de la Hacienda, la Floresta. También la solidaridad de Socorro Jurídico, de otras organizaciones populares como el Frente Magisterial. En fin, ha habido como mucho pronunciamiento de solidaridad con las personas a las que se le han violentado sus derechos, en el caso de la Hacienda. Pero también nosotros vemos muchas expresiones de solidaridad en el caso de la persecución a los líderes de Santa Marta, que es otra de las acciones que está llevando a cabo el gobierno de violencia contra esa comunidad y contra esas personas en particular. Entonces, me parece que la reacción popular ha sido buena, y también en el exterior hemos visto muchas reacciones positivas de solidaridad de México, organizaciones de Estados Unidos, organizaciones que están en Europa. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque el gobierno está desarrollando estas acciones represivas mientras aplica un programa económico que golpea a la población. ¿Verdad? Está el acuerdo con el Fondo Monetario, las medidas que están tomando, todo está caro, se está perdiendo empleo, la economía tiene un estancamiento, han cerrado 30 escuelas, están cerrando equipos comunitarios de salud, y mientras tanto el gobierno trata de distraer a la población presentando supuestos corruptos de gobiernos anteriores, el caso de Eugenio, levantando ese expediente, y criminalizando la protesta y las organizaciones populares, porque está en ese esfuerzo. También en el caso de la Hacienda, ahora resulta que la gente que vive ahí la están acusando de ser delincuente, cuando lo que viene es un empresario a tratar de quitarle la tierra. Es decir, le intenta dar vuelta a la realidad y de meter distractivos,
y meter otras ideas mientras aplica un programa de medidas que es como una cirugía contra la población. Hemos hablado sobre las reacciones que se han hecho a través de las organizaciones, pero ¿cómo lográs percibir vos también la reacción a nivel, valga la redundancia, personal de la gente, de la población, ante estos hechos? Sí, ya hay protestas. El día de ayer denunciaron pobladores de la comunidad que decenas de familias están abandonando su vivienda. Este es un problema de temor al gobierno, después de haber habitado ahí durante muchísimos años. Y denuncian que el acoso policial ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Que si no se van, le está diciendo la policía, en 3 días se lo van a llevar detenido. A gente de la misma comunidad, igual que a los que ya están capturados. Y le van a aplicar el régimen de excepción, es decir, no derecho a defensa. Y ahí, bueno, ni siquiera visita a los centros penales. Y están provocando un desplazamiento forzoso. Han amenazado con que van a meter maquinaria pesada, derribar las viviendas. Entonces la Fiscalía obviamente está a favor de los victimarios, ¿verdad? Que tienen intereses mercantiles, intereses políticos. Y ya hay algunas acciones de protesta. Vimos ayer en San Salvador gente de la comunidad que se presentó frente a la Fiscalía con pancartas. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Es un tema sensible, de desalojo de mucha gente para favorecer intereses empresariales e intereses políticos del gobierno, pero también para seguir metiendo miedo, porque la lógica que tiene el régimen en todo esto no es solo apresar, sino impedir la protesta. Fíjate que vienen acciones importantes ahora en marzo, la marcha del Día Internacional de la Mujer, y a finales de marzo se van a presentar las firmas que está levantando la iglesia y otros sectores contra la minería. Mientras está la lucha contra la minería, estamos buscando firmas, etcétera, para seguir rechazando la ley que habilita la minería. El gobierno entonces mete miedo. Le tiene miedo al pueblo. Yo creo que el gobierno está también en una actitud defensiva, porque todas estas acciones son de reacción. Saben que el país está en un proceso de deterioro social, de agravamiento de las condiciones de vida de la población, están empeorando, todo va a seguir empeorando. Entonces, con estas acciones represivas, intenta contener al movimiento popular. Y hay que recalcar lo que dijiste hace un momento, que el régimen de excepción nace con una finalidad, que es la de generar miedo en la población y servir para este tipo de acciones como la que mencionaste hace un rato, que si la gente no se mueve o se sale de esos terrenos, se les va a aplicar esta ley, y que, como ya sabemos, es una ley que te quita muchos derechos y que mucha gente injustamente, hay que decirlo, está lastimosamente apresada bajo esa ley. Bueno, vamos a continuar con este tema y la vamos a ampliar más en la siguiente cápsula. La escuchamos y luego seguimos conversando con César. Desgranando palabras. Persecución política, fuerza o debilidad. Un régimen autoritario que se dedica a perseguir a personas, organizaciones críticas y defensores de derechos humanos, lo que hace es tratar de silenciar cualquier voz que les cuestione. Usa tácticas como amenazas, detenciones arbitrarias, censura y hasta violencia para mantener el control. Pero lo que no entiende es que, al hacer esto, no solo genera miedo, sino también un profundo resentimiento en la gente. La persecución política no es solo un ataque a personas, sino a la libertad de todas y todos. Y eso, tarde o temprano, se le vuelve en contra. Cuando un gobierno se empeña en acallar a sus críticos, lo único que logra es que las personas se organicen mejor y encuentren formas más creativas de resistir. Las redes de solidaridad crecen y la lucha por los derechos humanos se fortalece. La represión, en lugar de debilitar a la oposición, termina fortaleciéndola. A la larga, la persecución política se convierte en un boomerang para el régimen. La gente se cansa de vivir con miedo y empieza a exigir cambios. La historia ha demostrado una y otra vez que los gobiernos que abusan de su poder terminan cayendo, porque la injusticia no es sostenible. Al final,
La represión no es una muestra de fuerza, sino de debilidad. Desgranando palabras. Continuamos en su programa Vamos al Grano, y en esta segunda parte, César, de este programa vamos a hablar del acuerdo que el gobierno ha logrado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este acuerdo? El acuerdo consiste en que el Fondo Monetario Internacional le va a prestar al gobierno 1.400 millones de dólares, pero no se lo va a dar de inmediato. Esto a cambio de algunas medidas. Sí, a cambio de unas medidas que el gobierno tiene que aplicar. La tasa de interés de ese préstamo es de 4.1%, algo así. Y el gobierno tiene que aplicar medidas para resolver una serie de problemas. Son 6 los aspectos del acuerdo. El primero es que el gobierno tiene que reducir sus gastos y aumentar sus ingresos por un monto más o menos de 1.400 millones de dólares en un periodo de 40 meses, es decir, 3 años y 4 meses. El gobierno ya comenzó a aplicar esas medidas este año con el recorte del presupuesto, pero el acuerdo entra en vigencia ahora, de manera que tiene que continuar con ese recorte en los próximos años y viendo cómo aumenta ingresos. Y es probable, no está establecido en el acuerdo explícitamente, que el gobierno se vea abocado a subir impuestos para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque además, si no cumple, el fondo no le da los 1.400, le va a hacer un desembolso de 133 millones primero. Y luego, en la medida que vaya cumpliendo, le va haciendo los otros desembolsos. Otro tema es combatir la corrupción pública. El gobierno presentó una ley anticorrupción, pero es para aplicársela a la oposición, no al propio gobierno. Y el fondo también le está pidiendo que presente los informes de auditoría del año 2020, de los préstamos que recibió el gobierno, porque no hay un informe de cómo se utilizó ese dinero. Imagínate, prácticamente el gobierno está reconociendo que no ha sido transparente y que a lo mejor ha sido corrupto, porque si 5 años después no ha presentado a los organismos que le prestaron el dinero los informes sobre cómo se gastó ese dinero, entonces tenemos derecho a sospechar sobre cómo ha sido el uso de esos recursos, a sospechar que no ha sido un uso correcto. Tenemos derecho a creer que ahí podría haber corrupción. Y el fondo le está pidiendo informes sobre eso, porque le preocupa la corrupción en el sentido de que debía fondos que deben ser utilizados para pagar la deuda, porque lo que quiere el Fondo Monetario es que el gobierno pague su deuda, que le pague a los gobiernos, a los banqueros, a los tenedores de bonos. Y si la corrupción es muy grande, entonces más dificultad tiene de pagar la deuda. Un tercer punto que le pide el fondo es que se olvide del Bitcoin, de estar comprando Bitcoin. Ya el gobierno modificó la ley, pero yo he estado viendo que todavía hay gente del gobierno que dice que el gobierno compra Bitcoin. El fondo le dijo, ya deje ese experimento, deje de estar utilizando dinero público para meterse en eso, que si se desploma ese precio, se afecta en la finanza y no va a poder pagar la deuda. Deje de estar especulando, salga de ese casino. Es decir, le dio un golpe a la ley Bitcoin. El otro punto del acuerdo es que aumente la reserva de liquidez que tiene el Banco Central. Esto es así. De los ahorros que están en los bancos, el Banco Central le quita una parte. Le quita 11.5 en este momento de cada $100 para proteger a la gente que ahorra en caso de que el banco comercial quiebre. Y el fondo le dice, suba esa reserva a 15, proteja más al ahorrante, quítele más dinero a los bancos, pero eso va a afectar el crédito, aunque la mayor parte de ese crédito de los bancos, como el gobierno bajó esa reserva de 21 a 11, es para que le presten al propio gobierno, y el gobierno le paga a los bancos. Es una vorágine. Los bancos le prestan, el gobierno le paga, los bancos le prestan, el gobierno le paga. Entonces el fondo le dijo, ya pare eso, sube esa reserva, quítele más dinero de los ahorros y proteja a los ahorrantes, pero la banca va a tener menos dinero para prestar. Entonces eso puede afectar la actividad económica. Vamos a ver cómo el gobierno lo resuelve. Otro acuerdo es que aumente lo que le dicen reservas monetarias. Esos son unos dólares que tiene el Banco Central, no es mucho dinero, y que sirven para proteger esa reserva de liquidez. Pero ¿cómo la va a aumentar el Banco Central? El fondo le va a dar un dinero. Eso es, pues si se desploma la entrada de dólares al país, como hay problemas, las exportaciones no andan bien.
Está esta guerra comercial de Estados Unidos con México, desatada contra México, Canadá, Estados Unidos, contra China. Entonces puede haber una problemática en el comercio internacional que afecte las exportaciones salvadoreñas y también puede haber caída de las remesas, no se sabe. Entonces, ante ese escenario, el Fondo Monetario dice, bueno, si disminuye la entrada de dólares, va a haber dificultad para financiar importaciones de maquinaria, equipo. Le voy a prestar un dinero de reserva por si se presenta esa situación. Pero es parte de lo que le va a dar el Fondo Monetario. Este es otro de los puntos. Y el sexto punto es que presente una propuesta de cómo le va a dar sostenibilidad al sistema de pensiones. ¿Qué es lo que va a hacer? Eso quiere decir que el gobierno tiene que decidir si sigue agarrando dinero de esos fondos que tienen las AFP para financiarse, y ya le debe 10.500 millones a esos fondos, una cantidad enorme de dinero. Y le va a pagar hasta en el 2027. Y le va a pagar hasta el 2027. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque ese dinero se va a acabar y no habrá pensiones para la gente, ni el gobierno va a poder seguir agarrando, va a haber un problema tremendo. O si comienza a pagar en el 27, ¿de dónde va a sacar el dinero? Porque tiene que pagar de inmediato como 800 millones que no lo ha estado pagando. Es decir, hay una problemática financiera gravísima. Y el Fondo Monetario le dice, tenga este dinero, pero ajuste su cinturón. Me gasta menos y me busca dinero por otro lado. Ajuste su finanza y me paga. Pero las medidas que el fondo propone, que el gobierno aplica, son negativas para la población. Porque eso significa despido de gente que trabaja en el gobierno, posiblemente venga recorte de subsidios. Bueno, lo que ya estamos viendo. Han despedido un montón de gente, están cerrando escuelas, están cerrando equipos comunitarios de salud, etcétera. Entonces hay una problemática fiscal que la quieren resolver a costa de deteriorar las condiciones de vida de los sectores populares y de las capas medias. Porque la gente rica no paga costo ante la medida del gobierno. Eso va dirigido a la mayoría de la población que, como ya sabemos, no tiene buenos niveles de vida, ¿verdad? Entre sectores medios y sectores bajos, etcétera. Aquí lo que va a haber es un aumento del desempleo y de la pobreza. Por eso también, volviendo al punto 1, el gobierno necesita mantener el miedo, que la gente tenga miedo y no proteste, amenazar, apresar, etcétera. Van de la mano, un programa contra el pueblo de medidas económicas y una amenaza contra el pueblo y represión contra el pueblo. Vamos a ver cómo va a terminar esto, porque es un año muy duro el que tenemos. Ya para ir cerrando, lo decía César, estas son medidas que de alguna manera van a venir a afectar a todas y a todos los salvadoreños. De hecho, en el tema de la pobreza, decía César que va a haber más aumento y que ya lo estamos percibiendo también. Sí, acaba de salir una información, por cierto, de la Asociación Salvadoreña de Industriales, que el año pasado se perdieron 12.000 empleos en la industria. Imagínate cómo está la situación. Una situación delicada a la que nos vamos y nos estamos enfrentando ya los salvadoreños. Vamos a finalizar este programa invitándoles a ustedes, amigas y amigos, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este programa, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Feliz día. Vamos al Grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.